Dedicó su vida a la santidad y al ministerio sacerdotal, pero más allá de esa cercanía espiritual, volcó su pasión por la literatura como maestro de letras, no solo en el salón de clases, sino en cada homilía que impartía. Me refiero al reverendo padre Esteban Santaella. Él enfocaba su homilía. Si él notaba que dentro de la homilía o dentro del evangelio había alguna palabra donde él entendía que nosotros no lo podíamos entender allá en el campo, pues se preocupaba porque buscarle en los diccionarios la definición para entonces explicándola en lo que realmente era el entendimiento sencillo de la gente del campo. Como profesor de estudios hispánicos, al fin. Bueno, así mismo. Entonces, pues, esa era la preocupación de él, que siempre nosotros entendiéramos el evangelio en su profundidad. Esa profundidad fue la que caló hondo en la vida de muchos feligreses a quienes dirigió espiritualmente por más de 50 años. Sus experiencias y su sistema de vida, su formación, su forma de tratar a toda la humanidad que se le acercaba a él. Él nunca fue persona de decir un no a nadie. Él siempre estaba disponible, estaba siempre dispuesto para ayudar. Él siguió siempre, pues, a cuestión de su religión. Un hombre bien grato, una persona bien sincera, una persona que siempre escuchaba. Padre Santaella se ordenó el 7 de septiembre de 1958 en los seminarios de los Padres Paules de Limpias Cuenca en Madrid, y en Salamanca culminó su formación sacerdotal. Se convirtió entonces en el primer Padre Paul en Puerto Rico. Fue para ese tiempo que conoció en España al delegado para la misión institucional, Padre Juan Javier Íñigo. Nos conocimos en el año 1954 en la carrera sacerdotal para los Padres Paules, como él había ido de aquí de Puerto Rico a España, y en los estudios de filosofía él me pasaba 2 años y como eran 3, pues nos conocimos uno, yo en primero, él en tercero. Y después en teología, propiamente otro año u otros 2. La teología la hicimos en Salamanca, en una residencia hermosa que tienen allí los Padres Paules. Y coincidió con que yo ahí es donde empecé a oír propiamente, directamente Puerto Rico. Padre Santaella siempre le apasionó la literatura. Por eso, al cumplir 25 años en la vida consagrada, decidió comenzar otra nueva etapa en su vida: enseñar, a lo que se dirigió tras obtener un doctorado en estudios hispánicos en la Universidad de Nuevo México. Entonces inició su aventura como académico en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Padre Santaella pues tuvo una carrera muy valiosa para la Pontificia Universidad Católica, además como profesor y director del Departamento de Estudios Hispánicos. Le conocimos primero como profesor hace ya muchos años, en los 90, cuando yo llego a trabajar como profesor en el Departamento de Estudios Hispánicos, ya él estaba allí. Y en algún momento de esa época fue director de departamento, fue entonces nuestro jefe. Recuerdo de esa época las reuniones de él, muchas veces nos invitaba a su casa en La Pica y las reuniones las hacíamos allá en La Pica y lo pasábamos muy bien, ¿verdad? O sea, era una persona muy, muy cercana, muy humana, con una sonrisa y un don de gente que los que le conocimos pues nunca podremos olvidar. Santaella es catalogado por todos como un hombre culto, un intelectual. Su amor por la lectura lo estimuló a escribir varios libros. De su libro Historia de los Hermanos Cheo ya se han publicado 2 ediciones. En los 60 ya él había hecho una publicación muy valiosa para la historia de la iglesia y del país en general, cuando recoge las experiencias de los hermanos Cheo, ¿verdad? Él fue su director espiritual
y en algún momento de los 60 hace la primera edición de, así se llama el libro, Historia de los Hermanos Cheo, que recoge la historia de una de las instituciones seglares más valiosas que ha tenido la historia de nuestra iglesia, ¿no? Y surge del pueblo, de la gente, un movimiento para defender nuestra iglesia y en particular ayudar a la gente, ¿verdad?, en el plano espiritual. Entre muchas otras publicaciones, Padre Santaella dejó su huella en su último libro. En 2018 publicó Oraciones en Verso, que es una edición revisada de su tesis doctoral. Este proyecto recopila un gran número de oraciones de las que rezaban en los rosarios en Puerto Rico. Yo entiendo que la Universidad Católica ha tenido una suerte inmensa al contar con la presencia de un ser tan extraordinario como el Padre Esteban Santaella, y que haya aportado desde distintos aspectos de la vida, ¿verdad? En el plano religioso como sacerdote y en el plano académico como intelectual, haciendo aportaciones importantísimas a la historia literaria de nuestro país. Santaella falleció el 27 de enero de 2019. Sus últimos años impartió misa en varias comunidades de Jayuya. La Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico ofreció sus respetos con una guardia de honor institucional en la iglesia La Merced, en Ponce. Fueron momentos estos días, pues un poco de tristeza, pero de alegría, porque habrá recibido allí arriba, donde se reciben los verdaderos premios, habrá recibido pues del Señor decirle: ven, siervo bueno y fiel. Eso es mi recuerdo que me deja el Padre Santaella.